Nació de una noche oscura, de vino y vergüenza, una nación marcada por el escándalo, una nación que desafiaría a Dios mismo. Esta es la historia de los moabitas, nacidos del incesto, aliados de demonios, enemigos de Israel y aún así, instrumentos del plan divino. Ven y escucha la tragedia de Moab. La historia de Moab comienza mucho antes de que se llamara así. Comienza en Sodoma, la ciudad de fuego, deseo y juicio. Cuando Dios envió fuego desde el cielo, solo uno escapó, Lot, el sobrino de Abraham. ¿Pero no salió ileso? Después de la destrucción, Lot huyó con sus 2 hijas a una cueva en las montañas. Creyendo que el mundo había terminado, las hijas embriagaron a su padre, una a una, se acostaron con él. De estas uniones nacieron 2 pueblos. Moab, de mi padre, primer hijo de la hija mayor. Amón, su hermano menor, hijo de la hija menor. Así nació el pueblo moabita. No de pacto, no de promesa, sino de pecado y desesperación. Desde su primer aliento Moab llevó la marca de la vergüenza y del destino. Al este del Mar Muerto, entre montañas ásperas y valles de sombra, prosperaban los moabitas. Pastores, guerreros, comerciantes, un pueblo forjado por la dureza del desierto y la astucia de la sangre. Pero había una espina en su historia que jamás olvidaron, sus primos, los israelitas. Hijos del pacto. Hijos de Abraham. Y cuando Moisés condujo a Israel por el desierto, los moabitas los vieron venir como un enjambre divino y temieron. El rey Balac tembló en su trono. No tenía ejército para enfrentarlos. Así que recurrió a la hechicería. Contrató al profeta pagano Balaam. Su misión era maldecir a Israel. Pero algo inesperado ocurrió. Cada vez que Balaam intentaba maldecir solo salía bendición. No puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Gritó frustrado ante un rey que exigía resultados. Y entonces, Balaam susurró un nuevo plan. Si no puedes destruirlos con maldiciones, entonces corrompe su corazón. El rey envió mujeres moabitas, hermosas, astutas, devotas de dioses oscuros. Sedujeron a los israelitas. Les ofrecieron placer y luego les ofrecieron ídolos. Israel cayó. Sacrificaron a Baal de Peor. Adoraron a los dioses de Moab. Y la ira de Dios se encendió. Una plaga arrasó el campamento. 24.000 murieron. Así, los moabitas no solo se convirtieron en enemigos de Israel, se convirtieron en corruptores del alma de un pueblo santo. Los siglos pasaban, y Moab ya no era una tribu errante. Se había convertido en un reino fuerte, con murallas altas, ejércitos organizados, y ciudades fortificadas como Ar y Dibón. Sabían cuándo atacar, cuándo aliarse, cuándo traicionar. Jugaban el juego del poder y lo jugaban bien. Y en uno de los momentos más oscuros para Israel, supieron cuándo golpear. Desde su trono dorado gobernaba Eglón, rey de Moab. Un tirano pesado no solo en cuerpo, sino en orgullo. Junto a aliados amonitas y amalecitas, conquistó a Israel. 18 años de opresión, tributos, saqueos y humillación. Israel clamó a Dios y Dios respondió. Levantó a un hombre inesperado, Ahod, de la tribu de Benjamín. Un guerrero zurdo. En una cultura donde la mano derecha era todo, Ahod era subestimado. Un error fatal. Ahod se presentó ante el rey Eglón con una ofrenda de paz. Los guardias lo registraron pero no notaron la espada oculta en su muslo derecho, pues nadie esperaba que la usara con la izquierda. Tras entregar el tributo, Ahod pidió una audiencia privada. Tengo un mensaje secreto de Dios para ti. Eglón, intrigado, ordenó silencio y envió a sus sirvientes fuera de la cámara. Solo 2 hombres. El rey se levanta y entonces Ahod desenvaina la espada y la clava en el vientre de Eglón, tan profundo que la hoja desaparece en su gordura. Las entrañas del rey se derraman. El tirano cae sin un grito. Ahod escapa por un pasadizo secreto. Los sirvientes, creyendo que el rey estaba en su privada, tardan en entrar. Demasiado tarde. Ahod regresa, toca el cuerno del zofar y convoca al pueblo. El Señor ha entregado a Moab en nuestras manos. Israel se levanta. En un solo día, derrotan a 10.000 soldados moabitas. Ni uno solo escapa. Y así, bajo la mano de un libertador zurdo, Moab fue humillado. Israel volvió a tener paz. Por 80 años. Pasaron los siglos y Moab, que había nacido de vergüenza e incesto, se convirtió en algo aún más temible. En un símbolo de arrogancia, de idolatría, de resistencia al Dios de Israel. Ya no eran solo enemigos en el campo de batalla. Eran enemigos en el espíritu. Dios ya no enviaba espadas. Enviaba palabras.
Profetas comenzaron a hablar contra Moab. Sus mensajes no eran solo advertencias, eran sentencias celestiales. En Isaías 15 y 16. El profeta Isaías vio la caída venir y lloró por ella. Grita Moab, sus altares están destruidos, sus ciudades en ruinas, su orgullo quebrantado. Era un lamento por un pueblo que aunque enemigo, aún llevaba la huella de la humanidad perdida. Sus ciudades Ar, Nebo y Dibón serían convertidas en polvo. Sus campos en desolación. Isaías no se burlaba. En Jeremías 48, el juicio severo. Pero Jeremías no lloró. Él declaró guerra santa. Maldito el que hace la obra de Jehová negligentemente, y maldito el que detiene su espada de derramar sangre. Era el fin. Dios ya no advertía, decretaba. Los dioses de Moab, como Quemos, su ídolo protector, no responderían. Sus templos serían quemados. Sus guerreros degollados. Su nombre borrado. Moab que se creía invencible. Moab que sedujo a Israel. Moab que despreciaba al Dios verdadero. Cayó. No por espadas solamente. No por imperios. Sino por el juicio del Altísimo. Así Moab pasó de reino a ruina. De nación a advertencia. Porque todo aquel que se enaltece, será humillado. Y entonces, cuando todo parecía oscuridad, aparece Ruth, la moabita. En los días más sombríos de Israel, en la época de los jueces, llena de caos, violencia y hambre, resplandece una historia distinta. Una joven moabita llamada Ruth toma una decisión que lo cambiaría todo. Cuando su esposo israelita muere, en lugar de regresar a su tierra y a sus dioses, Ruth se aferra a su suegra Noemí y declara: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Una moabita dejando a Quemos, su Dios, y abrazando al Dios de Israel. Ruth se va a vivir a Belén, recoge espigas como extranjera, y encuentra favor ante Booz, un hombre justo del linaje de Judá. Se casan. Tienen un hijo, Obed. Obed engendra a Isaí. Isaí engendra a David, el rey más grande de Israel. Una mujer moabita, descendiente de un pueblo nacido del incesto. Enemigo del pueblo de Dios. Es ahora parte del linaje del Mesías. El pueblo maldito es redimido. ¿Cómo? A través de una mujer fiel. Porque con Dios, hasta el enemigo puede ser parte de la promesa. Durante el dominio asirio, y luego bajo el poder del imperio babilónico, Moab fue destruido. Sus ciudades fueron arrasadas. Su lengua desapareció. Sus dioses quedaron en silencio. Y su nombre se convirtió en sinónimo de juicio divino. Ya no hubo ejército. Ya no hubo alianzas. Ni profetas que intercedieran. Los moabitas dejaron de existir como nación. Lo que una vez fue un reino fuerte y arrogante, enemigo constante del pueblo de Dios, terminó en polvo, fuego y olvido. Pero su historia no desapareció. Perdura como advertencia. Del peligro del orgullo, la idolatría y la corrupción. Perdura como tragedia. De un pueblo que conoció a Israel pero no quiso conocer al Dios de Israel. Y también como milagro de redención. Porque de entre sus ruinas surgió Ruth, la moabita que fue bisabuela de David y antepasada del Mesías. Moab cayó. Pero su historia sigue hablando. La historia de los moabitas es un espejo de la humanidad. Nacidos del pecado, pero capaces de redención. Orgullosos, pero vulnerables. Enemigos de Dios, pero incluso ellos pueden ser alcanzados por la gracia. ¿Quién era Moab? Era el enemigo, el traidor, el incestuoso, pero también era la bisabuela del Mesías. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.